El tema de la vacuna, esa famosa que está circulando es la Tetravac. Sí. Esa es la recomendada, o esa es la única, y sobre todo si es que tiene un efecto sobre la H1N1. Sí, después de la pandemia del 2009, las fórmulas de la fabricación de las vacunas antigripales o antiinfluenza contienen sí o sí la cepa H1N1 a nivel mundial. Ahora, hay mucha gente que cree que porque se va a Miami, se va a vacunar allá, le va a servir la vacuna antigripal acá. Yo les cuento que se están equivocando mal y pagaron al pedo su pasaje a Miami. Porque las vacunas para el hemisferio norte es diferente de las vacunas para el hemisferio sur. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque la cepa circulante de los virus no es lo mismo la gripe del hemisferio norte que la gripe que circula en el hemisferio sur. Las vacunas se fabrican con las cepas de los virus que más frecuentemente circularon en el año inmediatamente anterior. ¿Qué carajos dije? Eso traducido al castellano, digámosle, o al guaraní mal hablado que yo lo tengo. Si el año pasado, en el 2024, circularon gripe A, gripe B, para influenza C, por decir, los 3 virus más frecuentes, entonces la tetra, que tiene 4 cepas, que se aplica este año, tiene esos virus más H1N1. ¿Se entiende? Ahora, si el año pasado fue epidemia por gripe A, B y no hubo para influenza, entonces tiene cepas solamente de influenza A, B, C y H1N1. Entonces, así es cómo se fabrica, digámosle, con los virus más frecuentemente circulantes del año inmediatamente anterior. Una pregunta ahí mismo, doctor. Generalmente, pregunto, ¿verdad? Si en la influenza, cualquiera de sus formas o presentaciones o virus, pueden derivar siempre en un cuadro de neumonía y hay el tema de la neumo 23 también, si es que es necesaria la aplicación. Yo me puse por 5 años eso. A ver, la gripe puede darte como complicación, primero, que podés hacer un cuadro de bronquitis aguda, ¿sí? Y el cuadro grave a nivel pulmonar es neumonía bilateral, o sea que puedas tener afectado tu cuadro de neumonía en ambos pulmones. Y la neumonía viral es mucho más agresiva que la neumonía bacteriana. A eso voy a atar con su pregunta de la vacuna, la antineumocóxica. La neumonía bacteriana, uno tiene más baterías para trabajar y atacar a la bacteria causante de la infección y sacarle rápidamente del cuadro al paciente. Porque la neumonía bacteriana generalmente afecta un solo lóbulo pulmonar. El pulmón derecho se divide en 3 partes, por así llamarlo. El lóbulo superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo en 2, en superior e inferior. Bueno, la neumonía bacteriana, cuando está causado por bacterias, la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Para eso es la vacuna Neumo 23, la antineumocóxica, que es para prevenir la infección y que desarrolles la neumonía por el neumococo, que es la bacteria más frecuente que produce neumonía por bacteria. Pero la neumonía virósica generalmente no ataca una sola parte del pulmón, generalmente o todo un pulmón o bilateral, por eso es mucho más grave. Por eso es tan importante aplicarse las vacunas, aplicarse la antigripal, la antineumocóxica, que es para la bacteria, y también la anticovid. La anticovid, si uno tiene esquema completo, que es 3 o 4 dosis, con el refuerzo anual, uno ya está cubierto. Y después cada año, de acuerdo al criterio médico, de ir aplicándose. Pero pacientes que no tengan el esquema completo, que se quedaron con 1 o 2 dosis no más, allá en el 2021, es importante que completen su esquema y que puedan aplicarse la vacuna anti-COVID. Perdón, simplemente dándole seguimiento a eso, yo llegué a estuve internado casi 10 días por COVID. Sí. Y derivó en el tema de la neumonía, ¿verdad?
y cuando eso es decidir, Sí, el antiviral específico para el SARS-CoV-2. 5 dosis y después más 3 me encajaron. Pero digo, en ese sentido, doctor, el hecho en sí de que uno se pueda aplicar, eso no está, por ejemplo, restringido solamente a adultos. Cualquiera puede ponerse, por ejemplo, criaturas, ya que usted está hablando de este tema tan delicado en este momento. Todo mecanismo de prevención va a ser fundamental. La anti-COVID, la anti-influenza, la anti-neumococo se tiene que aplicar en todas las edades, en todas. Obviamente que hay ciertos tipos de restricciones que al recién nacido, por ejemplo, si el bebé tiene un mes de vida, tiene su cumplimiento de edad que tiene que cumplir para poder aplicarse ciertos tipos de vacunas, ¿no es cierto? Pero de que hay que aplicarse y se puede en todas las edades, sí. Y uno tiene que, ahí en la consulta con el médico, los padres, por ejemplo, que si tienen varios hijos de diferentes edades, el médico le va a decir, bueno, a tu niño de 2 años le corresponde este tipo de vacunas y estas se pueden aplicar, y a los otros se completa el esquema, digámosle. Pero el mensaje es que sí, que se puede y se debería aplicar. Para cerrar el mensaje y que no se me vaya la idea nomás antes de escucharte, Francesco, las vacunas no aplican ningún chip de Elon Musk ni Starlink, no nos va a llevar a Marte, no te transforma el genoma. Yo de hombre autosexual no me voy a transformar en metrosexual ni bi. Nada de esas estupideces que te meten la gente. Porque te van a controlar ya en... Sí, que te controlan vía satélite, que el MITIC vendió todos nuestros datos, porque se filtraron 7 millones de datos. Morir de infarto, dice. Sí, todas esas estupideces, pues son estupideces. Déjense de joder la bola. Las vacunas salvan vidas. Después de la pandemia, la primera gran pandemia cuando se descubre la circulación del H1N1, que ahí está, la mal llamada gripe española del 2018-2019, finalizando la Primera Guerra Mundial, mató 50 millones de personas. Ahí se comenzó a usar y se desarrolló el uso del tapaboca porque se demostró que con el tapaboca se disminuía la diseminación viral. Se demuestra que las vacunas salvan vidas, porque en las vacunas lo que te previene es el desarrollar las formas graves y las complicaciones de la enfermedad, no va a prevenir de contagiarte, porque si Francesco confundió, perdón que te utilice de ejemplo porque estás presente, no le voy a usar al negro porque él no está, él trabaja horario oficina nomás lunes a viernes día 12. Entonces, como es mi amigo, y mi paciente, puedo hablar más de él. Sí, nos conocemos hace 25 años. Sí, ponerle igual que vos también. Me bolean todos, no vienen nunca a sus controles, pero bueno, les quiero mucho. Confundís tu estornudo de cepillándote los dientes, viniste, seguiste, usaste tu tapaboca, había sido, no era tu crisis alérgica, era flor de gripe. Entonces, te contagiaste de la gripe porque había sido en un asado familiar, tu primo estaba y no le contó a nadie y dijo que era de la alergia de su familia nomás, ¿no es cierto? Estás vacunado. No le previno el contagiarse de la gripe, pero sí le previno el desarrollar, por ejemplo, la neumonía bilateral o la encefalitis viral, que es mucho más grave y que produce la muerte del paciente.